He presidido operaciones que comenzaron con precisión matemática y terminaron en caos absoluto. He visto planes trazados con disciplina impecable desmoronarse bajo factores que ningún estratega anticipó. Pero lo que ocurrió aquella noche no fue un error táctico, ni una falla logística, ni una mala lectura del enemigo. Fue algo peor. Fue un ejercicio militar que terminó antes del amanecer, porque el amanecer ya no parecía garantía de normalidad. Los entrenamientos nocturnos son, en teoría, simulaciones controladas del caos. Se diseñan para exponer debilidades, para tensar nervios, para preparar a los hombres para lo inesperado. Todo está calculado: posiciones, tiempos, rutas, interferencias simuladas. Incluso el miedo es parte del programa. Pero hay una diferencia sutil entre el miedo diseñado y el miedo auténtico. Aquella operación estaba programada como maniobra de infiltración y recuperación en terreno boscoso. Un grupo avanzaría en silencio hacia un punto marcado, otro actuaría como fuerza opositora, comunicación limitada, visión reducida, estrés calculado, nada fuera de lo común. El lugar elegido no era nuevo, ya se habían realizado ejercicios allí: un bosque denso, colinas suaves, caminos apenas visibles entre árboles altos que bloqueaban gran parte del cielo nocturno. El tipo de entorno que exige disciplina absoluta. El ejercicio comenzó a las 02:10. A las 02:17 algo cambió. No en el plan, en el ambiente. Uno de los capitanes describió después la sensación con una frase que no apareció en el informe oficial: el bosque dejó de comportarse como bosque. El viento se detuvo por completo. No disminuyó, se detuvo. Los sonidos habituales, insectos, hojas, ramas crujientes, desaparecieron con una simultaneidad que ningún fenómeno natural explica con facilidad. En la guerra, cuando el entorno guarda silencio absoluto, es porque algo mayor está presente. El equipo de infiltración avanzaba según protocolo cuando comenzaron a recibir interferencias en los dispositivos de comunicación. No estática común, no pérdida gradual de señal, fragmentos de voz distorsionada que no provenían de ningún miembro registrado, frases incompletas, coordenadas erróneas, órdenes que nadie había emitido. El operador de radio principal verificó frecuencias. Estaban limpias, selladas, sin acceso externo. Y sin embargo alguien o algo parecía conocer la dinámica del ejercicio. A las 02:23, el grupo opositor informó visual de siluetas moviéndose fuera del patrón esperado. No eran los infiltrados. Las posiciones no coincidían. Las figuras se desplazaban entre los árboles con velocidad irregular, deteniéndose justo al límite de visibilidad. No atacaban, observaban. El comandante en campo asumió inicialmente que se trataba de un error de sincronización. Ordenó mantener posición, esperar confirmación. La confirmación nunca llegó. En cambio, llegó la primera fractura psicológica. Uno de los soldados, hombre experimentado, con años de servicio sin incidentes, comenzó a repetir en voz baja que el bosque estaba demasiado cerca, que la distancia entre los árboles parecía reducirse cuando no los miraba directamente. En situaciones de combate, la percepción puede alterarse por adrenalina, pero esto no era combate real. No había detonaciones, no había disparos, solo presión invisible. A las 02:31, los sensores térmicos detectaron múltiples fuentes de calor dispersas alrededor del perímetro del ejercicio. Demasiadas, más de las unidades desplegadas. No eran animales comunes. Las formas aparecían y desaparecían sin trayectoria coherente, como si cruzaran zonas donde la tecnología simplemente dejaba de registrar. El capitán tomó la decisión de cancelar la fase de avance y reagrupar. Esa orden jamás llegó completa a todos los equipos. Algunos escucharon la instrucción clara. Otros recibieron una variación sutil: avancen hacia el centro. Esa frase no había sido pronunciada por ningún oficial, y sin embargo, sonó con la misma voz. El tono exacto, la cadencia precisa. En la guerra psicológica, suplantar autoridad es una táctica sofisticada. Pero aquí no había adversario identificado.
A las 02:38, el primer grupo reportó que una figura había cruzado el sendero frente a ellos. No llevaba uniforme, no portaba equipo. Caminaba erguida, pero con movimientos que no correspondían a una marcha humana natural. Uno de los soldados levantó el arma. La figura giró lentamente la cabeza. No hubo ataque, no hubo huida, solo una mirada prolongada y luego desaparición entre árboles que parecían cerrarse tras ella. El comandante, hombre pragmático, ordenó terminación inmediata del ejercicio. No suspensión temporal, terminación. Ese tipo de orden se da cuando el control ha sido comprometido. A las 02:46 comenzó la retirada organizada, y entonces ocurrió lo que selló la decisión final. Mientras los equipos retrocedían hacia el punto de extracción, múltiples voces comenzaron a escucharse entre los árboles. No gritos, no amenazas, instrucciones, indicaciones tácticas correctas, señales de mano imitadas con precisión, como si el bosque hubiera aprendido el manual. En ese momento, el comandante comprendió algo que pocos oficiales admiten en voz alta. No se trataba de enfrentar algo agresivo, se trataba de algo que observaba y replicaba. El ejercicio terminó oficialmente a las 03:02. Ningún disparo fue efectuado, ningún herido reportado, pero ningún hombre presente volvió a describir aquella noche como entrenamiento. Si has llegado hasta aquí, reflexiona conmigo con franqueza estratégica. ¿Qué harías si tu entorno comenzara a imitar tus propios procedimientos? Si la autoridad de mando dejara de ser exclusiva. Porque lo que ocurrió después, cuando revisaron las grabaciones completas, transformó un ejercicio nocturno en un informe clasificado. Y todo terminó antes del amanecer, porque esperar la luz ya no parecía suficiente garantía de seguridad. Esperar el amanecer siempre ha sido, para el soldado, una forma de esperanza. La luz ordena el caos, revela posiciones, restituye proporciones. Lo que en la oscuridad parece amenaza, bajo el sol suele reducirse a error de percepción. Pero aquella noche, nadie quiso esperar la luz. Cuando los equipos regresaron al punto de extracción, no hubo conversaciones innecesarias, no hubo bromas nerviosas, solo miradas breves y una disciplina tensa que no provenía del protocolo, sino de algo más primitivo: el deseo de abandonar el perímetro lo antes posible. El comandante reunió a los oficiales inmediatamente, no en una sala formal, sino junto a los vehículos con los motores aún encendidos. No quería que el silencio del bosque volviera a envolverlos. Las grabaciones de audio fueron revisadas primero. En ellas se escuchaban claramente las órdenes legítimas emitidas por el mando, pero superpuestas, en capas casi imperceptibles, aparecían otras instrucciones, sincronizadas con segundos de diferencia. No eran interferencias típicas, no eran ecos naturales, eran repeticiones con leves variaciones. En algunos fragmentos, la voz falsa precedía a la real. Eso cambió el tono de la reunión, porque implicaba anticipación. Los técnicos ampliaron frecuencias, analizaron espectros, buscaron intrusiones externas. No hallaron señales de transmisión no autorizada. No había fuente detectable. El bosque no transmite en radio, y sin embargo algo había replicado voces humanas con exactitud quirúrgica. Luego revisaron las imágenes térmicas. Las múltiples fuentes de calor registradas durante el ejercicio no seguían patrones animales. No eran cuadrúpedos comunes, no eran grupos compactos. Se desplazaban en líneas breves, interrumpidas, como si avanzaran cuando no estaban siendo observadas directamente por los sensores. Uno de los analistas señaló un detalle que nadie pudo ignorar. Cada vez que un soldado modificaba su posición, al menos una de esas formas cambiaba de trayectoria en respuesta. No huían, ajustaban. Ese verbo pesó más que cualquier otro. Ajustar implica cálculo, y el cálculo implica intención. Cuando se revisaron las grabaciones visuales de visión nocturna, el fenómeno fue aún más inquietante. En múltiples puntos del bosque, justo en el límite del encuadre, aparecían figuras apenas definidas, no completamente visibles, no lo suficientemente claras como para clasificarlas,
pero presentes. Siempre en el borde, nunca en el centro, como si evitaran el foco deliberadamente. Uno de los soldados, al revisar su propia cámara corporal, encontró algo que no recordaba haber visto en el momento. Durante la retirada, en un giro breve hacia la retaguardia, su lente captó una silueta a menos de 10 metros, erguida, inmóvil, con una postura que no correspondía ni a observador casual ni a atacante inminente. La imagen duró 2 segundos. Cuando volvió a enfocar en la misma dirección, ya no había nada. El soldado insistió en que jamás percibió esa presencia en tiempo real. Eso fue quizás lo más perturbador, porque significa que algo podía estar cerca, sin activar completamente los sentidos entrenados. En la guerra, el instinto es el primer sistema de defensa. Cuando ese instinto es eludido, la vulnerabilidad es total. El informe preliminar concluyó: interferencia ambiental desconocida. Esa frase es útil cuando no se quiere admitir ignorancia, pero entre los hombres que estuvieron allí, la conclusión fue otra. No se trató de una emboscada, no se trató de sabotaje, se trató de evaluación, como si el ejercicio hubiera activado algo que decidió observar la capacidad humana en su propio terreno. Al amanecer, una patrulla reducida regresó al punto central del ejercicio, ya con luz natural. El bosque parecía normal. El viento había vuelto. Los insectos zumbaban. Los árboles se mantenían inmóviles como cualquier otro día. Pero el suelo presentaba alteraciones, marcas leves, casi imperceptibles, formando patrones que no coincidían con las rutas oficiales. No eran huellas claras, no tenían definición anatómica. Eran impresiones intermitentes, como si algo hubiera apoyado peso en puntos exactos y luego retirado la presión sin dejar continuidad. El comandante decidió no prolongar la inspección. Ordenó cierre inmediato del área para futuras maniobras nocturnas. No por miedo, por prudencia estratégica. Si has permanecido escuchando hasta este punto, te invito a reflexionar con frialdad militar. ¿Qué es más inquietante? ¿Un enemigo que ataca frontalmente o uno que aprende tus procedimientos sin necesidad de confrontarte? Porque lo que marcó definitivamente aquel ejercicio no fue la interferencia, ni las figuras en el límite del encuadre, ni siquiera las voces replicadas. Fue un detalle final. Mientras abandonaban el perímetro por última vez, uno de los radios, ya apagado, batería retirada, emitió una única frase, clara, sin distorsión, con la voz exacta del comandante. Ejercicio completado. Nadie estaba transmitiendo. Nadie tenía energía activa en ese dispositivo, y sin embargo la frase fue audible para 3 hombres al mismo tiempo. No hubo pánico, no hubo gritos, solo una comprensión silenciosa. El ejercicio no había sido cancelado. Había sido observado y declarado suficiente. Después de esa noche, ningún entrenamiento volvió a programarse en ese bosque. No hubo comunicado oficial. No hubo explicación pública, solo una anotación discreta en los planes operativos. Área no recomendada para simulaciones nocturnas. He aprendido que el verdadero poder rara vez necesita imponerse con violencia. A veces basta con demostrar que comprende tus reglas. Y aquella noche, antes del amanecer, comprendimos algo esencial. No todo terreno es neutral. Algunos espacios escuchan, algunos espacios aprenden. Y cuando el entorno comienza a replicar tu propia estructura de mando, la retirada no es derrota, es sabiduría. Porque hay ejercicios que terminan con una señal de corneta y hay otros que terminan cuando algo, desde la oscuridad, decide que ya ha visto suficiente. Los hombres suelen creer que el cierre de una operación marca el fin de su influencia. No es así. Algunos eventos no concluyen cuando se retiran las tropas, continúan en la memoria, se infiltran en la forma en que los hombres evalúan el terreno, modifican la confianza con la que se emite una orden nocturna. Aquel ejercicio no dejó cadáveres, no dejó disparos, no dejó informes escandalosos, dejó algo más sutil y más duradero, una fisura en la certeza. En los meses posteriores, varios de los oficiales involucrados fueron reasignados a otras unidades. Nada extraordinario,
movimientos rutinarios. Pero en cada evaluación interna surgía un patrón común. Cuando se les preguntaba por escenarios de entrenamiento en terreno boscoso, todos sugerían iluminación adicional, redundancia en comunicaciones, protocolos dobles de verificación de voz. Nunca lo justificaban abiertamente con aquella noche, pero la noche estaba presente. Uno de los capitanes confesó en conversación privada que desde entonces nunca volvió a dar una orden por radio sin incluir una palabra clave improvisada, algo que solo su equipo conociera, algo imposible de replicar sin acceso directo a su mente. Ese cambio no provenía del manual, provenía de la experiencia. He observado a lo largo de la historia que las grandes transformaciones tácticas no nacen de teorías, sino de incidentes que obligan a repensar lo invisible. Y aquel bosque obligó a repensar la autoridad misma. Porque si una voz puede ser imitada, si una orden puede ser duplicada, si la cadena de mando puede ser reflejada desde la oscuridad, entonces el poder deja de ser exclusivo. En las semanas siguientes, un pequeño grupo técnico regresó al área durante el día para estudios adicionales. Nada nocturno, nada prolongado. Instalaron sensores más sofisticados, cámaras con mayor definición, equipos diseñados para captar vibraciones subterráneas. Los resultados fueron decepcionantemente normales. El bosque bajo la luz no mostraba anomalías significativas. No había alteraciones electromagnéticas inusuales. No había emisiones térmicas inexplicables. El entorno se comportaba como cualquier otro. Esa normalidad fue casi insultante, porque implicaba que lo ocurrido dependía de condiciones específicas: oscuridad, silencio, intención humana activa, como si el fenómeno no fuera territorial en sí mismo, sino relacional. Esa hipótesis nunca se formalizó en documento alguno, pero circuló en voz baja. Algunos oficiales comenzaron a sostener una idea incómoda. Tal vez el ejercicio no activó una amenaza, sino una respuesta. Esa distinción cambia todo. Una amenaza ataca, una respuesta reacciona. Si fue respuesta, entonces la presencia humana fue el detonante, y eso, estratégicamente, obliga a reconsiderar la noción de dominio. Si has llegado hasta aquí, te invito a reflexionar con franqueza. ¿Cuántas veces interpretamos lo desconocido como hostilidad cuando tal vez es simplemente defensa? Porque hay una posibilidad que pocos se atreven a contemplar, y es que el bosque no intentó destruir, no intentó herir, no intentó capturar, solo replicó. Observó procedimientos, reprodujo voces, imitó señales, como si estuviera aprendiendo. En la guerra moderna, el aprendizaje adaptativo es la clave de la supervivencia. Los sistemas más peligrosos no son los más violentos, sino los que absorben información y ajustan comportamiento. Si trasladamos esa lógica a aquella noche, entonces el ejercicio no fue interrumpido por una fuerza bruta, fue concluido por una entidad, sea cual sea su naturaleza, que decidió que había recopilado suficiente. Años después, cuando algunos de esos hombres coincidieron en reuniones informales, ninguno describió terror. Describieron claridad. Decían que en el momento exacto en que la radio apagada emitió ejercicio completado, sintieron algo inesperado. No amenaza, no persecución, sino cierre, como si la evaluación hubiera terminado. He estado en salas donde se decide el destino de miles de hombres. He firmado órdenes sabiendo que cambiarían el curso de vidas enteras, y en cada una de esas decisiones había una sensación clara cuando el objetivo se consideraba alcanzado. Esa misma sensación, según relataron, estuvo presente en el bosque. Eso es lo que me inquieta. No la sombra, no la voz, sino la intención de finalizar. Porque finalizar implica criterio, y criterio implica inteligencia. No afirmo conocer la naturaleza de lo ocurrido. Sería irresponsable. Pero afirmo esto con la convicción de quien ha visto suficientes conflictos para reconocer patrones. Cuando el entorno responde a tu estructura, cuando imita tu mando, cuando replica tu lenguaje y luego declara el ejercicio concluido, no estás frente a caos,
Estás frente a algo que comprende el concepto de ejercicio. Y eso trasciende superstición, trasciende histeria. Entra en territorio estratégico. El bosque sigue allí. Los árboles siguen creciendo. El viento sigue cruzando sus senderos. Pero ningún ejercicio nocturno volvió a programarse en ese lugar. No por orden explícita, sino por consenso tácito, porque a veces la experiencia colectiva pesa más que cualquier directiva oficial. Si algo he aprendido a lo largo de la guerra y del poder, es esto. No todo enfrentamiento debe escalar. No toda anomalía debe desafiarse. Hay ocasiones en que la retirada es una forma de respeto, y el respeto en escenarios inciertos puede ser la diferencia entre una historia inquietante y una tragedia irreversible. El ejercicio terminó antes del amanecer, no porque el sol no fuera a salir, sino porque en algún punto de la oscuridad, alguien o algo decidió que la lección ya había sido impartida. Y en estrategia, cuando una lección se comprende a tiempo, se evita la próxima guerra. Después de aquella noche, el bosque dejó de ser simplemente un punto geográfico en un mapa de entrenamiento. Se convirtió en una referencia silenciosa dentro de la cultura interna de la unidad. No una historia para asustar reclutas, no un mito exagerado al calor de una fogata, algo más sobrio, más medido, una advertencia sin dramatismo. Lo verdaderamente significativo no fue lo que ocurrió durante esas horas oscuras, sino lo que no ocurrió después. No hubo intentos heroicos de demostrar valentía regresando al mismo lugar. No hubo oficiales empeñados en probar que todo tenía explicación simple. Eso, para mí, dice más que cualquier testimonio. Porque el orgullo suele ser el primer combustible de la imprudencia. Sin embargo, incluso entre hombres entrenados para dominar su entorno, prevaleció una conclusión implícita. No todo entorno necesita ser dominado. Meses más tarde, en una sesión estratégica donde se revisaban protocolos de simulación, alguien mencionó aquel ejercicio. No por curiosidad, sino por metodología. Se discutía la posibilidad de incorporar sistemas de autenticación vocal más complejos en operaciones nocturnas. Uno de los presentes que había estado en el bosque formuló la pregunta que detuvo la sala. ¿Y si no fue interferencia? ¿Y si fue interacción? La diferencia es abismal. Interferencia implica accidente o sabotaje externo. Interacción implica intercambio. Si fue interacción, entonces hubo reconocimiento mutuo, y eso reconfigura la narrativa. Durante años, he observado cómo las grandes potencias subestiman aquello que no encaja en su marco conceptual. He visto imperios caer por desestimar culturas que no comprendían. He visto ejércitos fracasar por creer que su tecnología anulaba cualquier variable desconocida. Pero aquella noche demostró algo más profundo. Demostró que incluso la estructura más disciplinada puede verse reflejada por algo que no participa de sus reglas, pero entiende su lógica. En el análisis posterior, uno de los técnicos encontró un detalle mínimo en las grabaciones de audio. En el momento exacto en que la radio apagada emitió la frase final, hubo un leve retraso en el eco natural del bosque. No un error de archivo, no un fallo digital, un desfase. Como si el entorno hubiera respondido con una fracción de segundo de anticipación. Ese tipo de anomalía no se publica, se archiva y se recuerda. Si estás escuchando esto, quiero que consideres algo con la mente fría. La humanidad ha explorado océanos, ha conquistado cielos, ha perforado montañas y ha descifrado códigos que parecían indescifrables. Pero seguimos actuando bajo una suposición peligrosa. Que todo lo que no entendemos es pasivo hasta que lo activamos. ¿Y si no es así? ¿Y si existen sistemas, naturales o no, que operan bajo parámetros que simplemente no percibimos hasta que interfieren con los nuestros? El ejercicio terminó antes del amanecer, porque continuar habría sido insistir en una narrativa equivocada. No se trataba de demostrar superioridad, se trataba de reconocer límite. He aprendido que el verdadero liderazgo no consiste en avanzar siempre, consiste en saber cuándo detenerse. Y aquella madrugada enseñó a hombres entrenados para avanzar que, a veces, el mayor acto de control es la retirada consciente. Años después,
Cuando se revisaron estadísticas de desempeño de esa unidad, se observó algo curioso. Su capacidad de reacción ante situaciones ambiguas mejoró significativamente. Su tolerancia a la incertidumbre aumentó. Su toma de decisiones en entornos sin información clara se volvió más prudente, más calculada. El bosque no los debilitó, los refinó. Eso, quizás, sea la conclusión más inquietante de todas. Porque si lo ocurrido fue una forma de prueba, si fue una evaluación silenciosa, entonces no fue un ataque, fue un filtro. Y los hombres que salieron de allí comprendieron algo que ningún manual enseña explícitamente. La supremacía no es absoluta, el dominio no es automático y la oscuridad no siempre es ausencia de luz. A veces es presencia de algo que no necesita iluminarse para existir. El bosque sigue ahí, no reclama atención, no busca protagonismo, pero permanece, y en algún lugar entre los árboles, en esa línea invisible donde la autoridad humana dejó de imponerse, quedó una lección que ningún soldado olvidó. Hay ejercicios que entrenan el cuerpo, hay ejercicios que entrenan la mente, y hay otros, raros, precisos, inexplicables, que entrenan la humildad estratégica. Ese terminó antes del amanecer, porque cuando comprendes que ya no eres el único que observa, prolongar la operación deja de ser valentía y se convierte en arrogancia.